Buenos días con todos, bienvenidos y continuamos en este curso de antibiótico-terapia y resistencia antimicrobiana. Yo soy la doctora Andrea Zucaridrogo, soy médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y bueno, les voy a hablar un poco acerca del tema de clasificación y mecanismo de acción de los antimicrobianos más utilizados, así como algunas puntualidades de ciertos antibióticos propiamente. Recordemos que el tema de resistencia antimicrobiana es un tema bastante tratado, se hace mucho énfasis en esto. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos se considera como una de las 10 principales amenazas de la salud pública a la que se enfrenta la humanidad en la actualidad, ¿no? Esto debido obviamente al uso indebido, al uso excesivo de los antibióticos, como principal factor, pero también está relacionado con la falta de agua limpia, falta de saneamiento incorrecto en ciertas geografías, el mala prevención, mal control de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y muchos otros factores, ya que en realidad el tema de uso de antibióticos no está restringido solamente a lo que es la medicina humana propiamente, sino también está relacionado con el uso o la trata de las aguas, el uso de medicina veterinaria, y en estos otros ámbitos en realidad no está tan regulado, tan normado como se debería. Entonces, eso contribuye más a esta problemática, ¿no? Ello hace que justamente tengamos costos tanto en la economía, costos para las mismas personas, pero costos más importantes a nivel humano, humanitario, como por ejemplo en la morbimortalidad en los pacientes, estancias hospitalarias más largas, la necesidad de medicamentos más caros, ¿no? Siendo factores muy importantes que considerar. Por ejemplo, en el informe ONIL, que es un informe que nos habla acerca del uso de antibióticos y resistencia antimicrobiana que se ha dado en Reino Unido, nos estima que aproximadamente 10 millones de personas morirían cada año por infecciones resistentes a los antimicrobianos para el año 2050, ¿no? Cifras bastante alarmantes, bastante preocupantes. En sí, los antimicrobianos se definen o son medicamentos que se utilizan para prevenir infecciones y para tratarlas, ¿no? Pero tanto en los seres humanos, en los animales e incluso en las plantas, como les mencioné, ¿no? Existe una amplia gama de antimicrobianos como algunos que vemos acá, ¿no? Y que involucran tanto antibióticos, antivíricos, antifúngicos, antiparasitarios. Pero para temas de la charla vamos a enfocarnos básicamente en lo que es los antibióticos. El uso de los, el descubrimiento y el uso de los antibióticos se ha considerado como uno de los principales descubrimientos o el principal descubrimiento incluso a partir del siglo XX. Esto porque por un lado nos permite obviamente el tratamiento de las enfermedades infecciosas de por sí, ¿no? Un correcto enfoque de ellas, pero por otro lado también nos ha ampliado la posibilidad de ciertos procedimientos en otros ámbitos. Por ejemplo, en cuanto al hacer cirugías mayores como tratamiento profiláctico para evitar complicaciones postoperatorias, en pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia por alguna neoplasia o en pacientes que van a ser sometidos a algún trasplante, posterior a ellos suelen tener complicaciones infecciosas. Entonces, el correcto uso de antibióticos, el disponer de ellos, hace que podamos tener más oportunidades en el éxito de manejo de estos pacientes. Si bien el descubrimiento de antibióticos propiamente se considera que se ha dado en el siglo XX, tenemos reportes de hace varios miles de años, más o menos hace 2000 años, en Serbia, en China, en Grecia y Egipto, que utilizaban preparados a bases de pan mozo, que ellos le denominaban cataplasmas, y que lo usaban para tratar heridas abiertas, y veían que había respuesta, ¿no? Ya luego entendemos que estos preparados por el pan mozo tenían penicilio, entonces por eso es que funcionaba. Luego, en otros documentos médicos, como el papiro de Evers, que es el documento médico más antiguo conocido, en el año 1550, también describían preparados a base de pamoso y a base de tierra, que ellos le denominaban medicinal, y que también lo utilizaban para el tratamiento de algunas heridas y veían respuesta en ellos, ¿no? Ya propiamente en la era científica, más o menos en el año 1910, se ve el descubrimiento y el uso del salvarsan y su derivado neosalvarsan, que bueno, fue el primer antibiótico utilizado y se utilizaba para tratamiento de treponema pálido. Otros hitos importantes, en 1945, Hodgkin dilucidó la estructura del anillo beta-lactámico de la penicilina, lo cual nos permitió posteriormente entenderlo,
hacerle ciertas modificaciones y crear toda la familia de los beta-lactámicos que como conocemos es bastante amplia y bastante importante en cuanto a sus usos, ¿no? Más o menos Waxman también en estos años encontró que habían compuestos producidos por microbios para matar otros microbios encontrados en el suelo. Y estos eran los actinomicetos filamentosos, ¿no? A partir de esto también descubrieron la streptomicina y empezó todo lo que era la edad de oro entre 1940 y 1960, ¿no? Posterior a ello, por muchos motivos, se intentó hacer o encontrar todo lo que son nuevos fármacos. Se empezó ya más o menos hace 30 años a tratar de fomentar la utilización de antibióticos sintéticos, pero no se tuvo tanto éxito como los antibióticos naturales. Y más o menos a partir de 1970 es que se entra en una era de estancamiento, de descubrimiento de antibióticos nuevos, ¿no? La conocida era posantibiótica, ¿no? Esto, sumado a que el uso excesivo, indebido de los antimicrobianos, hace que la resistencia antimicrobiana avance a pasos agigantados. Entonces, hay un desfase y por eso es que se cree que en ciertos años vamos a llegar a tener muchas superbacterias que van a ser resistentes y que no vamos a tener herramientas con las cuales combatirlas. Por eso que para 2023 se mencionaba que 1 de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio desembocaron en infecciones habituales en las personas, eran resistentes a los tratamientos con antibióticos. Un porcentaje importante, ¿no? Y entre 2018 y 2023 la resistencia a los antibióticos aumentó en más del 40% de las combinaciones de patógeno antibiótico monitoreadas, con un incremento anual medio de entre el 5 y el 15%, ¿no? Bueno, se conoce que esto también ha sido potenciado por el uso indiscriminado de antibióticos en la pandemia, ¿no? Entonces todo va sumando a esta problemática. Por eso es que la OMS tiene su lista de patógenos prioritarios según mediano, alto riesgo o ya patógenos considerados críticos, ¿no? Y dentro de los patógenos de alto riesgo, pues tenemos, por ejemplo, patógenos como Salmonella typhi resistente a fluoroquinolonas, a Shigella también resistente a fluoroquinolonas, a Enterococcus faecio resistente a vancomicina, a Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenems, entre otros. Y al grupo crítico donde encontramos al tan conocido Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, a los enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación y a los enterobacterales resistentes a carbapenems. Por eso es tan necesario conocer no solamente qué antibióticos hay disponibles, sino conocer cuál es su mecanismo de acción, cuál es su cobertura antimicrobiana para poder enfocar de forma correcta su uso desde el inicio, evitando obviamente mayor mortalidad en los pacientes, pero también evitando aparición nueva de resistencias antimicrobianas, ¿no? Bueno, los antibióticos pueden ser clasificados de varias formas, según su origen, según su estructura propiamente, según la respuesta de los parásitos o de los microbios en este caso, y según su mecanismo de acción molecular contra patógenos. Según su origen, nos dice en cómo fueron creados, ¿no? Como mencionábamos, los antibióticos naturales y los antibióticos sintéticos. Los antibióticos naturales son sustancias producidas por bacterias propiamente, pero de forma o por vías metabólicas secundarias, generalmente producidas no por necesidad, según necesidad, mejor dicho, pero no de forma vital para las bacterias. ¿Y por qué se producen? Porque se producen como de forma de competición contra otras bacterias, como señalización e incluso como forma de protección, mencionan, contra otras estructuras eucariotas. En este caso tenemos a la penicilina, a la streptomicina y a sus derivados. Y vemos que en realidad más o menos como el 64% de los antibióticos descubiertos provienen de compuestos naturales, ¿no? Como vemos ahí en el cuadro, en base a los actinomices, en base de otras bacterias, como vemos en azul, o incluso en base a hongos, como la penicilina, ¿no? Como vemos en el cuadro morado. Y otro grupo más pequeño son los antibióticos sintéticos, ¿no? Como los azoles, las oxazolinonas, como las quinolonas o los sulfonamidos. La diferencia es que, por ejemplo, por un lado, los antibióticos naturales, si bien se menciona que podrían tener un efecto menos potente
por así decirlo, aunque depende mucho de con qué germen y qué mecanismo estemos pensando, y tienen también menos efectos adversos potenciales. En cambio, se ha visto que los antibióticos sintéticos tendrían una acción más rápida, pero también potencialmente efectos adversos un poco más severos, ¿no? Los antibióticos sintéticos pues, han sido desarrollados en los últimos 30 años sobre todo, y ejemplos tenemos a las cefalosporinas, a las fluoroquinolonas o al linezolid. Según la respuesta o según la respuesta de las bacterias a estos antibióticos, se lo puede también clasificar en antibióticos bactericidas y en antibióticos bacteriostáticos, ¿no? Antibióticos bactericidas se los dice así porque inhiben el crecimiento bacteriano, propiamente matan a las bacterias por diferentes vías, como vamos a ver en cada grupo. Ejemplos, las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenems, glicopéptidos, entre otros, ¿no? En cambio, los antibióticos bacteriostáticos lo que hacen es arrestan el crecimiento, inhiben la reproducción. Aquí tenemos algunos ejemplos como cloranfenicol, como trimetoprim, sulfonamidas, tigecyclina, macrólidos. Pero en teoría, si no se hace un correcto uso de esos antibióticos, podría, una vez que se detiene el tratamiento antimicrobiano, volver a surgir, ¿no? Obviamente son conceptos teóricos y en cada caso, según el antibiótico que se debe usar, pues se puede modificar estos conceptos. Incluso hay antibióticos que tienen acción bactericida y bacteriostática según la dosis y según la MI que tienen que alcanzar. También tenemos, según su composición o según su solubilidad, podemos dividir a los antibióticos en hidrofílicos o lipofílicos, ¿no? Hidrofílicos, aquellos antibióticos bastante conocidos, tenemos acá los betalactámicos, con todos sus subgrupos, a los glicopéptidos, a los aminoglucósidos. Como características, tienen un volumen de distribución limitado, no tienen tanta habilidad para pasar de forma pasiva, difusa, a través de la membrana plasmática de las células eucariotas, y no tienen actividad prácticamente contra microorganismos intracelulares, ¿no? Por su característica de ser hidrofílicos, ¿no? Son eliminados generalmente de forma renal. En cambio, los antibióticos lipofílicos, donde encontramos a los macrólidos, a las fluoroquinolonas, al fluoranfenicol o la rifampicina, tienden a tener un volumen de distribución más amplio. Sí pueden pasar de forma activa por la membrana celular, y también pueden tener acción contra patógenos intracelulares, y por su característica de lipofilidad pueden eliminarse por medio de un metabolismo hepático. En cuanto a su mecanismo de acción molecular propiamente, de forma clásica se consideran estos grupos: a los betalactámicos porque inhiben la replicación de la pared bacteriana, a los aminoglucósidos porque inhiben la síntesis a nivel ribosomal, a las quinolonas porque inhiben lo que es la replicación del ADN bacteriano, y las sulfas porque inhiben también lo que es la vía de biosíntesis del folato. Pero quizás una forma más práctica de verlo es, porque ya en la actualidad tenemos mayores grupos de antibióticos que pueden estar relacionados con cierto mecanismo de acción, es ver aquellos que afectan a la replicación de la pared celular, como los betalactámicos, pero también encontramos acá los glicopéptidos, ¿no? Por otro lado, los que inhiben la síntesis de ADN o RN, como las fluoroquinolonas, la síntesis de folato, como las sulfonamidas, pero también como el trimetoprim, y los que inhiben la síntesis de proteínas como las oxazolidinonas o las tetraciclinas, macrólidos o aminoglucósidos. Entonces, justamente dependiendo de dónde hagan acción estos antibióticos, se los puede clasificar, ¿no? Como mencionábamos, a nivel de la pared celular, los betalactámicos, o también los glucopéptidos como la vancomicina, a nivel del ARN del ribosomal, los aminoglucósidos, por ejemplo, a nivel de la replicación del ADN, las quinolonas, y a nivel de la síntesis de folato, las sulfonamidas. Entonces, hablemos un poco acerca de estos grupos de fármacos, ¿no? Por un lado, el grupo más numeroso, más conocido, el de los betalactámicos, constituye uno de los fármacos más utilizados en la práctica clínica, ¿no? Y es característico justamente por su anillo betalactámico,
Este anillo beta-lactámico es muy importante porque según las variaciones o el anillo secundario que pueda agregársele o se le haya agregado de forma sintética, nos da el determinado grupo de antibióticos que podemos ver, como las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenes, los monobactámicos. También este anillo beta-lactámico es importante no solo porque determina el mecanismo de acción, sino también porque tiene relación con la escasa toxicidad directa e incluso pues tiene relación con el mecanismo de resistencia, que son temas que ya van a hablar en las siguientes charlas. El grupo de estos antibióticos es bastante amplio, ¿no? Tenemos acá las penicilinas con todos los diferentes tipos de penicilinas naturales, semisintéticas, ¿no? O las cefalosporinas que van de primera a quinta generación, los carbapenémicos y los monobactámicos. En cuanto al mecanismo de acción, los betalactámicos actúan a nivel de la pared bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, la pared bacteriana es una estructura que envuelve a las bacterias de prácticamente todos los géneros bacterianos y que se sitúa por fuera de la membrana citoplasmática. Está formada por una proteína llamada peptidoglucano, que varía su estructura y varía su grosor dependiendo si hablamos de una célula gram positiva o gram negativa. Y dependiendo de eso también es la afinidad de ciertos antibióticos con ciertas características por cada una de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la pared de peptidoglicano de los gram positivos tiende a ser más gruesa y tiende a tener componentes de ácido tecoico y lipotecoico. En cambio, la de los gram negativos tiende a ser más delgada y tiende a estar también de más formada por una membrana externa y también por la adhesión de lipopolisacáridos. La formación de esta pared de peptidoglucano es bastante compleja. Consta de repetición de moléculas de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Y bueno, también tiene varias fases. Hay una fase en la cual se da la formación de las cadenas de ácido acetilmurámico y N-acetilglucosamina con el peptapéptido. Luego actúan unas enzimas llamadas transpeptidasas o que también se les conoce como proteínas ligadoras de penicilina. Y posteriormente de la acción de las PBP existe una unión a la porción terminal del pentapéptido y la transformación en un tetrapéptido, finalmente dándose así la formación del peptidoglucano. Lo que ocurre es que los beta-lactámicos tienen una alta afinidad por estas transpeptidasas, por las proteínas ligadoras de penicilinas, y justamente por eso es que tienen su nombre, ¿no? Entonces existe una competición importante entre el beta-lactámico y el pentapéptido por la unión con las proteínas ligadoras de penicilina, en donde se podría decir que gana el beta-lactámico por mayor afinidad y viendo de esta forma una unión covalente estable entre las enzimas y el anillo beta-lactámico, haciendo que sea una formación de la pared del peptidoglucano anómala, dando origen así a la falta de formación de la misma y a la muerte bacteriana porque queda indefensa entre los agentes externos de la bacteria. Algunas consideraciones farmacocinéticas de los betalactámicos. Su unión a proteína es bastante variable, en algunos baja, otros hasta casi 100%. Recordar que la fracción libre es la fracción activa, por eso es importante conocer más o menos cuánto es la fracción que se une a proteínas, ¿no? Tienen un efecto antibiótico no tan prolongado, de más o menos 2 horas. El tipo de excreción, porque la mayoría o el grupo de antibióticos tiende a ser hidrofílico, va a ser de tipo renal, ¿no? Y bueno, van a alcanzar concentraciones plasmáticas elevadas bastante rápido. Tienen un tiempo de semivida de eliminación baja y una distribución corporal amplia, sobre todo a nivel sérico, pasan pues barrera placentaria y a nivel de barrera hematocefálica, por lo cual sí tendría acción contra el sistema nervioso central. En cuanto al espectro antimicrobiano, en general es bastante variado y depende mucho del tipo de beta-lactámico del cual estamos hablando, ¿no? Esto también dependía de la composición del anillo beta-lactámico, el anillo secundario y todo ello, ¿no? En general se menciona que el grupo contra bacterias gram-positivas, gram-negativas y espiroquetas, ¿no? Pero es analizar cada antibiótico y ver cuál es su espectro antimicrobiano, ¿no? Por ejemplo, la penicilina G se conoce que tiene acción contra gram positivos, algunos gram negativos, anaerobios, así como las espiroquetas. ¿No? Las cefalosporinas, incluso más variado porque va desde primera hasta la quinta generación,
y según cada generación tiene cobertura sobre gram negativos, otras ligeras sobre, perdón, gram positivos, otras ligeras sobre gram negativos y otras sobre ambos, por así decirlo, ¿no? Los carbapenems son bastante conocidos, sobre todo a nivel hospitalario, porque tienen un espectro amplio, incluidos los microorganismos productores de BLE, ¿no? Pero obviamente también esto lleva a la necesidad de conocer su uso correcto para evitar mayores resistencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las penicilinas, la penicilina G sódica o penicilina sódica tiene muy buena acción contra Streptococcus pyogenes, contra neumococo, pero el problema es que este medicamento es de administración de cada 4 horas, lo cual hace su uso difícil e incluso en algunos ámbitos hospitalarios, ¿no? La penicilina procaínica, por ejemplo, es uno de los primeros que se vio que tenía un efecto de depósito, que se podía administrar cada 12 a 24 horas, ¿no? La penicilina benzatínica, ampliamente usada hasta la actualidad, con un tiempo de vida media prolongada, por eso es que se lo pone en dosis cada semana, ¿no? Y que después el tratamiento de elección aún para lo que es la sífilis en sus diferentes formas. También lo que es la penicilina potásica, como, que en algunos países se utiliza, por ejemplo, para temas de faringitis o algunas infecciones altas respiratorias. O por ejemplo la penicilina cristalina, que tiene acción contra algunos cocos gram positivos, como Enterococcus fecalis, Streptococcus de los diferentes grupos, cocobacilos gram negativos como Neisseria gonorrhoeae o meningitidis, bacilos gram positivos como Bacillus anthracis, como Clostridium, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene acción contra bacilos gram negativos aerobios. En cuanto a la ampicilina, es una penicilina semisintética que no que tiene acción sobre, o se le agrega acción importante sobre Haemophilus influenzae, sobre Listeria monocitógenes. Su actividad es muy similar a la de las penicilinas naturales a pesar de ser una semisintética, pero sí mencionar o recordar que no tiene tanta acción contra treponema, ¿no? En cuanto a las cefalosporinas, otro gran subgrupo de los betalactámicos, ¿no? Algunas menciones, como por ejemplo las de primera generación, que tienden a coberturar sobre todo microorganismos gram positivos, ¿no? Donde tenemos a la cefalexina o la cefazolina, ¿no? Los de segunda generación que ya tienen una cobertura contra gram positivos, cierta cobertura ligera contra gram negativos. Acá encontramos a la cefoxitina o cefuroxima como ejemplos de este grupo, ¿no? Los de tercera generación que ya tienen una cobertura contra gram positivos y una mayor cobertura contra gram negativos. Acá encontramos a la tan conocida ceftriaxona, a la misma ceftazidima que tiene también acción contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Bueno, en cuanto a su espectro, neumococo, Neisseria meningitidis, gonococo, ¿no? Pero carecen de actividad contra listeria, contra enterococo, contra pseudomonas y algunos bacteroides, ¿no? En cuanto a los de cuarta generación, tenemos pues al conocido cefepime, que en ciertos casos se los puede usar contra infecciones localizadas, no complicadas, contra bacterias productoras de AMC, ¿no? Y bueno, cubre neumococo resistente a la penicilina, atraviesa la barrera hematoencefálica. También existen cefalosporinas más modernas, que son las de quinta generación, ¿no? Que aparte de la cobertura contra gram positivos, cierta cobertura contra gram negativos, también se le suma una cobertura contra estafilococos resistente a meticilina, ¿no? Aquí encontramos a ceftarolino, ceftobiprol, medicamentos que todavía no tenemos en el país, pero son importantes de conocer. En cuanto a los carbapenémicos, no medicamentos también bastante conocidos, tenemos pues ejemplares en nuestro país como meropenem, imipenem, ertapenem, ¿no? Cada uno con sus diferencias en cuanto a coberturas. Tienen una cobertura antimicrobiana, un espectro antimicrobiano bastante alto. Algunos, como el imipenem, requieren o administración con inhibidores de DHP1, ¿no? Principalmente de administración endovenosa, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, tiene una cobertura alta, sobre todo contra mecanismos productores de beta-lactamasas y de enzimas productoras de ANC, ¿no? El uso clínico básicamente en gran gama de infecciones como sepsis, infecciones de tracto respiratorio, en infecciones intraabdominales, algunos cuadros neurológicos como meningitis, con cuadros complicados o resistentes de infecciones de la piel y tejidos blandos, en infecciones urinarias complicadas, ¿no?
Este es un cuadro básicamente para que vean la gran gama de los medicamentos beta-lactámicos existen. E inclusive es importante tener en cuenta la forma de administración de ciertos antibióticos, en este caso de ciertos beta-lactámicos, como por ejemplo en el caso de meropenem, ¿no? En infecciones complicadas, en pacientes críticos, se ha visto que la infusión intermitente continua asegura un mayor tiempo sobre la MIC de este fármaco para que pueda tener su acción contra los gérmenes que estamos cubriendo, ¿no? Y bueno, todas estas consideraciones es importante tenerlas en cuenta porque cada paciente, sobre todo a nivel hospitalario, es un mundo, ¿no? Otro grupo de antibióticos que también actúa a nivel de la pared celular son los glucopéptidos, que es con sus ejemplares de vancomicina y tecoplamina. Son antibióticos de dispensación hospitalaria que se reservan para el tratamiento de las infecciones por gram positivos resistentes a los antibióticos de primera línea o en casos de alergia demostrada a los betalactámicos, ¿no? Su mecanismo de acción es a través de la unión a la parte terminal de alanina de la cadena peptidoglucano, inhibiendo la síntesis de peptidoglucano en sus estadios más tardíos, ¿no? Forman complejos con los dos residuos de alanina carboxiterminal para impedir esta reacción de transpeptidación de la cadena de peptidoglucano. En cuanto al aspecto antimicrobiano, pues básicamente cocos gram positivos, anaerobios gram positivos, bacilos gram positivos, ¿no? Tienen, por así decirlo, sobre todo acción por Staphylococcus aureus, ¿no? Pero de casos, como mencionábamos, resistentes, ¿no? También, obviamente, tienen acción sobre Staphylococcus coagulasa negativos con todos sus ejemplares, como vemos acá, y también cierta acción sobre anaerobios gram positivos, como Actinomyces, Clostridium, Streptococcus, Propionibacterium, Listeria, entre otros. En cuanto a la farmacocinética, considerar que son de eliminación renal, generalmente requieren de ajustes de dosis en personas con insuficiencia renal crónica, ¿no? Y estos medicamentos también se conocen que tienen la necesidad de tener una dosis de carga, más o menos de 25 a 30 miligramos por kilo, y luego una dosis de mantenimiento, ¿no? E incluso se describe que idealmente se debería hacer dosajes del medicamento séricos para verificar que tengan un nivel adecuado en sangre y verificar así que estén haciendo un efecto correcto. Esta determinación de concentraciones idealmente se prioriza sobre todo en pacientes críticos o en pacientes obesos donde la dosis puede ser insuficiente, en pacientes con insuficiencia renal donde podremos estar incluso con una mayor dosis, en niños y en pacientes gran quemados por el amplio volumen de distribución que tienen, ¿no? También así en infecciones graves por el mismo motivo, ¿no? También considerar que siempre, como con todos los antibióticos con los cuales para el germen contamos con un antibiograma, valorar bien las mix para determinados microorganismos, porque por ejemplo se ha visto que en cuanto a Staphylococcus aureus el uso de vancomicina por una mic entre 1 o 2 se considera una mic de miedo, en el cual se debe valorar bien si usar o no el antibiótico. Y ya usarlo con una mic de más de 2 para este germen se ha demostrado como un factor de riesgo para mortalidad. Y bueno, existen ya incluso para esos antibióticos que son de tan amplio espectro, mecanismos de resistencia que considerar, que ya lo van a también hablar más adelante. Otro grupo de antibióticos y que tiene acción en otra parte a nivel de la bacteria son las fluoroquinolonas, ¿no? Las fluoroquinolonas son derivados del ácido analídico, que son la primera quinolona usada como antiinfeccioso en la práctica clínica, ¿no? Se utilizan con frecuencia debido a que tienen un amplio espectro antimicrobiano, una excelente absorción oral y tienen una buena difusión tisular e intracelular. Pero también se ha visto elevadas tasas de resistencia en ciertos lugares, ¿no? Existen generaciones de estos antibióticos, siendo la de primera generación el primero que es el ácido analidíxico, luego en segunda generación, un ejemplo el norfloxacino, en tercera generación, un ejemplo ciprofloxacino, y ya aquí las quinolonas respiratorias como el levofloxacino, y en la cuarta generación moxifloxacino, ¿no? En cuanto al mecanismo de acción, lo que hace es bloquea la replicación del ADN bacteriano a nivel de las topoisomerasas 2, o también llamada la ADN girasa, y a nivel de la topoisomerasa 4.
Cada enzima está compuesta por 2 subunidades A y 2 subunidades B, que son codificadas por el gen GIR A y el gen GIR B, ¿no? Y por los genes también, bueno, esto para la adenosirasa, y también por los genes PAR-C y PAR-E, esto para la topoisomerasa 4, ¿no? Tienden a condicionar una muerte bacteriana rápida, y dependiendo de la afinidad de fármaco por la girasa, es que se clasifica cada antibiótico, ¿no? También se ha descrito, como en prácticamente todos los antibióticos, alteración o mecanismos de resistencia, que en este caso sería por alteración del citodiana, con la mutación de los genes mencionados. Y bueno, también por ahí en mutaciones relacionadas a los plásmidos, con las proteínas QNR, ¿no? En cuanto a las indicaciones de qué tipo de infecciones se podrá utilizar estos antibióticos, por gram negativos, como por enterobacterias, pseudomonas, en gram positivos, sobre todo las fluoroquinolonas, y otros que tienen acción contra estenotrofomonas maltofilia, como Leo. Otro grupo antimicrobiano bastante conocido es los que inhiben la síntesis de proteína, y aquí encontramos varios fármacos. Como recordamos, un ribosoma procariota está formado por 2 subunidades, la subunidad menor de 30S y la subunidad mayor de 50S. Cada subunidad tiene un número de proteínas, ¿no? Como la de 30S tiene 21 proteínas, que son proteínas pequeñas, y la de 50S 34 proteínas, que son proteínas grandes. Entonces, cada subtipo ribosomal es lo que le da el peso y las características a cada ribosoma, ¿no? Y a partir de esto es que se da la síntesis de proteína, con la finalidad de transportar información a la bacteria, ¿no? Entonces, lo que hacen estos antibióticos es inhibir la síntesis proteica, inhibiendo el ribosoma bacteriano. En general, estos antibióticos se considera como un gran grupo de ser bacteriostáticos, pero en realidad eso es muy variable, ya que, por ejemplo, es que en sí el término bacteriostático o bactericida es muy difícil de catalogarlo como de forma general. En realidad, como muchas otras cosas, a nivel de antibióticos, se tiene que ver el antibiótico y para el germen, ¿no? En este caso, por ejemplo, si bien el grupo de inhibición de síntesis proteica se considera como bacteriostáticos, los aminoglucósidos, a pesar de estar en este grupo, se considera que sí pueden tener acción bactericida. La síntesis de proteínas a nivel ribosomal también tiene fases, ¿no? La fase de iniciación, que es donde se da la unión del RNA mensajero a los aminoácidos, que generalmente a nivel bacteriano el primer aminoácido es la metionina, ¿no? Para empezar la cadena, ¿no? Se une con su anticodón en el sitio A o también en otros lugares conocidos como el sitio P, y se da el inicio de la síntesis proteica, ¿no? Es decir, se inicia lo que es la traducción de información para producir las proteínas. Entonces viene el RNA de transporte con otro aminoácido y lo va agregando uno por uno, haciendo la elongación de lo que es la cadena, ¿no? Y luego hay un mensaje de stop en algún momento ya programado para terminar la cadena, liberarla y que ya esté formada la proteína propiamente. Les muestro aquí el grupo de antibióticos, ¿no? Básicamente cada uno tiene un sitio de acción en diferente fase de la síntesis de proteína, ¿no? Como las oxazolididonas, que inhiben el complejo de iniciación de la síntesis proteica en la unión entre el aminoácido RNA de transferencia y el sitio P de la subunidad 50S, ¿no? Y así cada uno, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los mismos macrólidos, en resumen, tienen acción en diferente fase de la cadena, de la formación de la cadena. Dentro de las oxazolididonas, importante mencionar al linezolid, con una biodisponibilidad bastante importante, casi del 100%, y que es un compuesto sintético. Cuando se creó, en realidad se creía que no iba a tener ningún tipo de resistencia, pero bueno, ya se ha visto posteriormente que sí hay algunos potenciales mecanismos de resistencia, ¿no? Se elimina con la diálisis, su eliminación es predominantemente renal, y en cuanto a la indicación de qué infecciones puede coberturar, pues una neumonía nosocomial, por gérmenes resistentes, incluso vancomicina, pues no se recomienda como terapia empírica inicial en neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Obviamente porque es básicamente para gérmenes resistentes, ¿no? Y también en otras infecciones complicadas.
En cuanto a los aminoglucósidos, son compuestos naturales provenientes de los actinomicetos y ya posteriormente se crearon algunos que son sintéticos como la micacina, por ejemplo. Su característica son moléculas muy cargadas positivamente, lo que hace que se peguen mucho, se adhieran muy bien a ciertas estructuras bacterianas y también tiene la tendencia a tener un pH ácido, por lo cual el ambiente anaerobio, la hiperosmolaridad reducen el potencial transmembrana y reducen la difusión de estos antibióticos al interior de la célula. Tienen un efecto bactericida dependiente de la concentración, un efecto postantibiótico prolongado, ciertamente, por eso es que muchos de ellos la dosis que se da es más ampliada, incluso cada 24 horas, tienden a ser utilizados en sinergia con otros antimicrobianos, por ejemplo con los betalactámicos, ¿no? En cuanto a los macrólidos, son un grupo bastante amplio también de antibióticos, algunos formados por 14 átomos como la eritromicina, la claritromicina, u otros por 15 átomos como la citromicina. También se ha visto que algunos de ellos tienen la capacidad de inhibir sustratos o componentes de biopelículas, como en este caso la citromicina. Y bueno, son inhibidores de la parte final o de la parte intermedia de la elongación de la síntesis proteica. Como vemos en este cuadro, hay un gran grupo de antibióticos que pertenecen a este grupo de macrólidos, ¿no? Pero se los pongo básicamente porque también existe un exceso de uso de macrólidos en cuanto a nivel comunitario e incluso a nivel hospitalario. Entonces, para ver el uso correcto, tendríamos que ver qué patología tenemos, a qué germen queremos cubrir y según eso ver si este macrólido es la primera línea de acción o no para esta infección, ¿no? Que generalmente pues tiene acción sobre la Bartonella genselae, sobre Bordetella pertussis definitivamente, sobre el clamidia tanto respiratoria como la clamidia pneumoniae, como clamidia genitales como las trachomatis, ¿no? Incluso sobre Haemophilus ducreae o Helicobacter pylori. Las sulfonamidas, que ya son un grupo de antibióticos que tiene acción sobre otra vía, ¿no? Que son antibióticos bacteriostáticos e inhiben la síntesis de ácido fólico en las bacterias, bloquean de manera competitiva la enzima dihidropropterato sintetasa, ¿no? Entonces, aquí dentro de este grupo tenemos a la sulfametazazina, sulfadiazina, al sulfametosazol y a la sulfasalazina. Pero dentro de esta misma vía, a nivel de la dihidrofolato reductasa, también vemos que tiene acción lo que es el trimetoprim. Y bueno, para mencionar simplemente las polimixinas, que son también tan controvertidas últimamente, sobre todo por la polimixina E, que es la colistina, ¿no? La polimixina ejerce su actividad bactericida a partir de la atracción electrostática que establecen inicialmente con el lípido A, presente en las membranas externas de las bacterias gram negativas. Entonces, las moléculas del lípido A sirven de transporte al polisacárido bacteriano, lo mantienen anclado a la membrana y de esta forma contribuyen con la organización de la membrana externa bacteriana. En cuanto también tiene mecanismos de resistencia, que son la modificación del hipopolisacárido bacteriano, hiperproducción de la cápsula polisacárida, hiperexpresión de proteínas transmembrana externa o las bombas de flujo, ¿no? Recordar que si bien son la colistina, ¿no? En general es un antibiótico que muchos pensamos que es de amplio espectro, en realidad no es de elección para prácticamente la mayoría de infecciones, pero sí tiene indicación para infecciones por gémeros gram negativos multiresistentes cuando no tenemos otra opción, como un tratamiento, por así decirlo, paliativo, ¿no? Y sí tiene un gran componente de nefrotoxicidad y de neurotoxicidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema bastante amplio, bastantes datos que tenemos en cuenta, ¿no? Y que lo van a ir desarrollando también durante el día. Pero recordar que si bien el descubrimiento del uso de antibióticos ha sido un hito vital para la humanidad, en la actualidad nos encontramos en una era postantibiótica, ¿no? Donde tenemos pocos antibióticos para muchos gérmenes resistentes y que se están volviendo más fuertes con el paso del tiempo, ¿no? Ello implica pues bastantes implicancias en cuanto a riesgos para los pacientes y para el sistema en general de salud. Existen diferentes tipos de antibióticos, como lo hemos visto, con múltiples mecanismos de acción. Podemos destacar a los betalactámicos, glucopéptidos, quinolonas, aminoglucósidos, en general a muchos otros, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque es importante conocer su mecanismo de acción, su espectro antimicrobiano, para poder realizar un enfoque empírico correcto y luego un tratamiento dirigido con el antibiograma adecuado, para poder así optimizar resultados en los pacientes y de esa forma también disminuir el riesgo de resistencia antimicrobiana. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo.